Presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Mecánicamente la presión se define como la fuerza que actúa perpendicularmente por la unidad de superficie. Entonces, la presión arterial vamos a decir que es la fuerza que ejerce la sangre por unidad de superficie de la pared vascular, de la pared de los vasos. Como la sangre se encuentra en movimiento todo el tiempo, hay una caída de la presión a lo largo del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a ser la misma la presión que tiene la sangre una vez recién salida del corazón en la arteria aorta que cuando está llegando al corazón nuevamente a través de las venas cavas. Así que la presión arterial vamos a decir que oscila entre un valor máximo de 130 miligramos de mercurio y un valor mínimo de 80 miligramos de mercurio. Ahora vamos a ver qué significan estas cifras. Vamos a tener por un lado la presión sistólica, que es la presión máxima que se va a observar, que vamos a medir, y se observa al final de la eyección rápida, o sea, cuando el ventrículo está empujando la sangre hacia afuera, que es obviamente generada por el trabajo ventricular. Esta presión sistólica puede aumentar por el aumento de volumen circulante de sangre, puede aumentar por el aumento de la fuerza de la contracción del miocardio y puede aumentar también por un endurecimiento patológico de las arterias. Bien, cuando medimos la presión arterial, que acá les dejé una cifra que todos la debemos conocer, 120/80, la presión sistólica nos referimos a la presión mayor que medimos. O sea, en este caso, si tenemos una presión de 120/80 o de 12/8, como solemos decir, la presión sistólica es la mayor, es 120 miligramos de mercurio. Por otro lado, la presión diastólica, que se va a establecer por el paso de la sangre al lecho capilar durante la diástole, o sea, mientras el ventrículo izquierdo está en reposo, no expulsa sangre. Bien, y tenemos entonces el otro valor de la presión, el valor mínimo. Vamos a encontrar ahí la presión diastólica, o sea, en este 120/80, cuando decimos 80 o la presión mínima, estamos hablando de esta presión diastólica. Bien. Bueno, terminando esta presentación de la presión arterial, vamos a ir a hablar de un principio que escribió Bernoulli, que habla de la conservación de la energía presente en los fluidos. En nuestro caso, nuestro fluido va a ser la sangre. Bien, ¿qué dice este principio de conservación de la energía? Dice que la energía de un fluido va a ser constante, pero va a ser la suma de tres tipos de energías, que son las que tenemos acá enlistadas. Entonces, va a decir que la energía total de un líquido en movimiento presenta tres componentes. Esta constante que les decía presenta tres componentes. Por un lado, la energía de la presión lateral, que va a resultar del trabajo realizado manifestado en la presión lateral de las paredes del tubo. Por otro lado, la energía potencial gravitatoria, que va a depender de la altura de la columna líquida con respecto al plano de referencia. Esto en nuestro caso de la presión sanguínea no va a ser la misma energía potencial gravitatoria cuando estemos de pie que cuando estemos acostados, por ejemplo. Y por último, la energía cinética, representada por la velocidad del líquido considerado. Entonces, sabiendo cuáles son estos tres tipos de energías, Bernoulli dice que si sumamos estas tres energías, vamos a obtener siempre una constante. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguna de estas tres energías aumenta en uno de sus términos, la suma de los otros dos debe disminuir en la misma magnitud y viceversa. ¿Por qué? Porque la suma siempre nos va a dar un resultado constante. Bien. Entonces, por otro lado, sabiendo esto, describe el efecto Venturi. ¿Qué dice el efecto Venturi? Dice que cuando tenemos un tubo, un conducto con un diámetro mayor, la velocidad del fluido que fluye dentro de él va a ser menor.
Y cuando cambia el diámetro de este tubo y se hace más angosto, la velocidad de ese fluido tiene que aumentar, va a aumentar, ¿bien? Entonces, cuanto mayor sea el diámetro del tubo, del conducto, menor va a ser la velocidad y viceversa. Cuando el conducto tenga menor diámetro, va a aumentar la velocidad. Acá tenemos un concepto importante que nos importa mucho en este tema, la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Los líquidos reales presentan una resistencia al movimiento debido a la fricción molecular que el movimiento induce. Bien, esta resistencia es una propiedad común que se llama viscosidad. Y acá les dejé una fotito de, en este caso podemos imaginar que estamos hablando del fluido que estamos estudiando, que es la sangre, de menos viscoso, más fluido, a más viscoso en la última imagen. Bien, entonces vamos a decir que la viscosidad va a representar una de las resistencias que nos induce el fluido, bien, en nuestro caso de la sangre. Entonces vamos a decir que la resistencia que corresponde a los líquidos es la viscosidad. En nuestro caso estamos hablando de la sangre, pero sepamos que la viscosidad se presenta en todos los fluidos. Bien, hay líquidos y fluidos más viscosos que otros. Nosotros vamos a estar hablando de la sangre, pero todos los líquidos, la resistencia que corresponde entonces a todos los líquidos es la viscosidad. La resistencia que corresponde a los conductos es la sección o el diámetro y su longitud, como hablábamos recién con el efecto Venturi. Obviamente que el diámetro, la sección, la división de nuestros conductos también va a representar una resistencia. Bien, un conducto que se bifurca en más cantidad de conductos va a ofrecer una resistencia mayor a un conducto que se bifurca pocas veces o que mantiene su diámetro y que mantiene su longitud y no tiene muchas curvas y demás. Bien, en condiciones reales vamos a decir que el factor de resistencia determina que a menor sección corresponde menor velocidad. Bien. Dije más, repito, en condiciones reales entonces el factor resistencia determina que a mayor sección corresponde menor velocidad, como veíamos en la fotito anterior. La resistencia también se puede estimar conociendo la caída de la presión entre dos puntos de la circulación y el flujo sanguíneo. Como les decía anteriormente, vamos a tener en nuestro caso en la presión arterial una caída de la presión desde donde sale la arteria aorta y cuando está volviendo las venas cavas. Si pudiésemos medir las presiones exactas de estos dos puntos del sistema, podríamos estimar esta caída de la presión arterial. Para calcularla debemos tener en cuenta la variación de presión entre la presión media, por ejemplo, de la arteria aorta, como les decía recién, y la presión media de la aurícula derecha, que es cuando el final del circuito, digamos. Bien. Entonces, sabiendo esto, vamos a hablar un poquito de cómo son los flujos. En esta fotito que les puse recién, se encuentra graficado, digamos, el flujo laminar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el líquido toca la pared de un vaso, y obviamente va siempre en la misma dirección, las moléculas que están en contacto con las paredes del vaso no se mueven o se mueven muy poquitos, como que chocan con las paredes del vaso y se mueven menos. Por eso las flechitas que están a los bordes de las paredes del conducto son menores, porque la velocidad que van a llevar esas moléculas va a ser menor. En cambio, la velocidad que está en el centro del vaso es máxima. Bien, el líquido se desplaza con una velocidad creciente desde la pared hacia el centro del vaso. Bien, cuando el diámetro del conducto es menor, casi todas las capas se encuentran cerca de la pared, así que la mayoría adopta una velocidad menor. O sea que si vamos a tener conductos más chiquitos, la mayor cantidad de moléculas van a estar en este contacto con estas paredes, entonces la velocidad total va a ser
menor, ¿bien? Cuando el diámetro entonces es mayor, solo una menor parte se encuentra en esa posición, entonces el fluido, la mayoría del fluido puede desplazarse más rápido, ¿bien? Entonces de un líquido viscoso a lo largo de un tubo tiende a ser laminar cuando la velocidad es pequeña y cuando aumenta esa velocidad se desordena produciendo remolinos que aumentan la resistencia al flujo. Aclaración. En ningún momento, por lo menos de nuestro sistema circulatorio, vamos a tener trechos de flujo laminar 100% y trechos de flujo turbulento. La realidad es que vamos a tener una combinación de ambos a lo largo de todo nuestro sistema circulatorio. Lógicamente, cuando tenemos trayectos en donde no cambia, no varía mucho el diámetro de los vasos, vamos a tener más cantidad de flujo laminar que en momentos en donde haya bifurcaciones y demás, que va a predominar el flujo turbulento. Pero ambos tipos de flujo se van a encontrar en todo el sistema circulatorio, ¿bien? Entonces, el flujo turbulento vamos a decir que se presenta cuando hay variaciones de diámetro y velocidad, como en el caso de una dilatación de las arterias, bifurcaciones y comunicaciones anormales, como les decía recién. El flujo puede ser turbulento, por ejemplo, también cuando disminuye mucho la viscosidad de la sangre, por ejemplo, como en la anemia. Pero esto, como les digo, vamos a tener combinaciones de ambos tipos de flujo a lo largo de todo el sistema circulatorio. Bueno, y para concluir entonces les dejo acá algunos valores de referencia de la presión. La presión normal entonces vamos a decir que va a variar entre 120 y 80 miligramos de mercurio de presión sistólica y 80 y 60 de presión diastólica o mínima. Vamos a tener hipotensión si estamos hablando de 80 miligramos de mercurio de presión sistólica o menos, y 60 miligramos de mercurio de presión diastólica o menos. Vamos a estar hablando de hipertensión si tenemos 140 o más de presión sistólica y 90 o más de presión diastólica. Y cuando tengamos una presión superior a 180 miligramos de mercurio de presión máxima sistólica o más, vamos a estar hablando de una emergencia médica, de una crisis hipertensiva, así que esto ya no está en nuestras manos, tenemos que llamar alguna ambulancia que asista, algún médico que nos asista, porque es una emergencia médica. Y bueno, con esto concluimos la clase de hoy. Obviamente es una base para guiarlos. La idea es que lo lean de la bibliografía que les ofrecimos y bueno, después tendremos nuestra clase de dudas. Les mando un beso y espero que les haya servido la clase.